Existen diversos paralelismos entre la cocina y la ciencia. Algunos de ellos se relacionan con las técnicas y tecnologías involucradas, tanto en el ámbito cotidiano como en el profesional. El doctor Diego Golombek, doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires y director del Laboratorio de Cronobiología en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal del CONICET, nos hablará sobre el siguiente tema. El arte culinario. Cocinar para los científicos. O bien, cómo utilizar la cocina como una excusa para hablar de ciencia, que es una de las cosas que hacemos quienes hablamos de ciencia. Buscamos excusas para tratar de convencer a la gente de que la ciencia es algo interesante. No es solamente cosa de gente que está con guardapolvo, moscas en la cabeza, todo el tiempo roñosos y abren la boca y salen fórmulas. Pero ¿por qué necesitamos excusas? ¿Por qué no podemos hablar con los amigos en el bar de la ciencia, con nuestra familia, de las cosas que hacemos en el laboratorio? ¿Qué es lo que pasa que produce que haya dos bandos? ¿Y por qué hay dos bandos? ¿Quiénes son esos dos bandos? ¿Y cómo la cocina en definitiva nos va a ayudar a juntar esos dos bandos? Esto, por supuesto, es Bodas de Sangre de García Lorca, dos bandos, tú con el tuyo, yo con el mío. ¿Sí? Científicos de un lado, resto del mundo del otro. Y hay un montón de ejemplos de estos dos bandos. Un montón de ejemplos en los cuales realmente parece que estamos en otro mundo, los que hacemos ciencia, y parece que hablamos del otro mundo. Y algunos de estos ejemplos son muy cercanos, son ejemplos científicos, artísticos, literarios, hasta musicales, y les quiero mostrar uno de los ejemplos que demuestra cuán separados están estos dos bandos. Tiene que ver con un disco de hace unos pocos años, que es el anteúltimo disco de este señor, de Fito Páez, que hay un verso en una de esas canciones que dice eso: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción al criollo de esta frase: pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. O sea, uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo de un astrónomo a decir, bueno, las elipses y las supernovas, etc. Dos bandos nos quitan la magia. Los científicos vienen a quitarle la belleza al mundo. Es como si uno estuviera en un casamiento que no conoce a nadie y lo mandan a la mesa 4. ¿Sí? Entonces la gente empieza a presentarse. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esta cosa, soy científico. Cagamos. Nos arruinó la noche. Va a empezar a hablar de los taninos del vino, del ritual de la danza, va a empezar a hablar de la sal presente en el jamón crudo, y así sucesivamente. Y está esa sensación de los dos bandos. ¿Y por qué? ¿Por qué es que la ciencia está en otro lado? ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea diferente de otras disciplinas, en particular cuando la queremos compartir? Y acá quiero arriesgar algunas hipótesis antes de llegar al tema principal de por qué es difícil contar la ciencia, por qué es difícil comunicar la ciencia, que de hecho la mayoría de ustedes vienen de la ciencia y la tecnología, y creo que van a concordar conmigo en que no somos el alma de la fiesta en general. Si no es que la gente se mata por venir a que le contemos nuestro último experimento, nuestro último proceso tecnológico. Y acá son estas hipótesis, voy a pasarlas rápido porque vamos a detenernos en algunas de ellas. Primera hipótesis: es difícil contar la ciencia porque la ciencia cambia todo el tiempo. Y esto no ocurre con otras disciplinas. Hay disciplinas que cambian, por supuesto, pero la pendiente de cambio no es tan visible como en algunos aspectos científico-tecnológicos. Y acá un ejemplo biológico, con un concepto que muchos de ustedes conocen, el concepto de apoptosis. Concepto de la biología celular, por el cual una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se acabó. Es un concepto relativamente reciente. Si acá vemos lo que sucede con número de papers, número de artículos científicos que mencionan la palabra apoptosis en función del tiempo, la cosa es bastante clara. Fíjense, ninguno, algunos, un montonazo. Quiere decir que si yo les daba una charla, o ustedes mismos si trabajan en biología celular, hablaban en los 90, había un concepto fundamental de la biología celular que no existía como tal, mientras que ahora, si hablamos de biología celular, sin mencionar que hay señales dentro de la célula que vaticinan su propia muerte, estamos contando una parte muy pequeña de la historia. Insisto, esto es particular de las ciencias naturales, ni siquiera de las ciencias sociales, este cambio tan brusco que hay que nos hace muy difícil contarla. Segunda hipótesis. La ciencia es difícil de comunicar, es difícil de contar, porque es difícil. Una tautología, algo que parece bastante obvio, vamos a ver si es así. Otro ejemplo biológico,
¿sí? Últimamente está bastante de moda lo que se conoce como biología sistémica, biología de sistemas. O sea, no estudiar un gen, 10 genes, sino estudiar 20.000 genes. No estudiar 30 neuronas, sino estudiar millones de neuronas todas juntas. Les quiero mostrar una definición operativa de la biología de sistemas, que es esta. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. ¿Ah? Si quieren, de nuevo, ¿sí? La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistema de los sistemas biológicos. Claramente, esa definición fue dicha por este señor, ¿sí? Pero no, esa es la definición de un texto del MIT, del templo de la ciencia. Estamos todos locos. O sea, puede ser que la ciencia sea dificultosa, o sea, requiere un cierto esfuerzo, pero a nosotros los científicos nos encanta que sea un cachito más difícil. Si no se nos entiende, somos unos capos. ¿Sí? Como que uno lleva su cajón de manzanas por la vida y cuando tiene que hablar de ciencia, se para sobre el cajón de manzanas y pontifica. Y si nadie entiende, mejor. Primero porque no nos van a cuestionar, básicamente, pero además porque nos da una cierta aura de que lo difícil está bien, y no es cierto. Una cosa es que la ciencia tenga un lenguaje elegante, conciso, matemático en general. Obviamente, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, pero ya dificultar de más el lenguaje es un error que nos aleja del resto del mundo. Si nos encanta hablar en difícil a los científicos, aún más nos gusta mostrar en difícil. Los íconos de la ciencia son bastante complicados. Y un ejemplo biológico más. Todos ustedes conocen obviamente el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Conocer todos los genes de una célula humana. Bueno, los genes son medio pavos, son instrucciones, no es que sean algo concreto. Por lo tanto, hay que estudiar las herramientas que producen esas instrucciones. De ahí viene el concepto del proteoma humano. Y el último grito en la ómica es por ahí estudiar cómo charlan entre sí las proteínas, cómo interactúan entre sí el charloma de una célula o bien el interactoma. Entonces, en primicia exclusiva les voy a mostrar el interactoma de una célula, en este caso una célula cancerosa, que es este. ¡Charán! ¿Sí? Y esto en tapar el parcial. ¿Sí? De nuevo, esto como ícono no parece ser muy útil para contar lo que hacemos. Esto lo entienden 10 personas, que hay algunos clústeres que se comunican más con ciertas proteínas que con otras, pero no es un buen motivo de comunicación. Y es el tipo de cosas que nosotros usamos para comunicar. Quiere decir que algo está fallando. Con esto de que lo entienden 10 personas, hay una anécdota de un tipo llamado Sherrington, Arthur Sherrington, un muy famoso astrónomo, que en cierta forma demostró experimentalmente la teoría de la relatividad cuando midió cómo se curvaba, en términos figurados, y si hay físicos en la sala disculpen, cómo se curvaba la luz del sol durante un eclipse. Entonces le preguntaron a Sherrington en un reportaje: che, Sherrington, ¿es verdad que a la teoría de la relatividad la entienden solamente 3 personas? Y la respuesta de Sherrington fue: ¿quién es el tercero? Como que nos encanta esto de mostrar y contar en difícil. Nos pone en un lugar que tal vez nos reivindica, pero no nos sirve para compartir lo que hacemos. Y si no compartimos lo que hacemos, no sirve para nada. Y sigamos con estas hipótesis de por qué la ciencia es difícil. Hay un concepto de la ciencia que es absolutamente contraintuitivo. Si uno sale al mundo y ve un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, nuestro cerebro está cableado de manera inductivista. Nuestro cerebro está preparado para decir todos los cisnes son blancos. Sin embargo, la ciencia todo el tiempo tiene que estar buscando un cisne negro. Va en contra de lo intuitivo, en contra del cerebro. Eso es muy difícil de comunicar. Eso lo estudiamos, lo hacemos en el laboratorio y nos cuesta años poder desarrollar una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, tratar de ir en contra de lo que estamos viendo. Eso nos separa del resto del mundo porque estamos pensando de una manera diferente, no intuitiva. Otra hipótesis, perdón, ahí está el cisne negro. Otra hipótesis tiene que ver con lo que le llega al público de la ciencia, que en general no es la ciencia, sino son las noticias de la ciencia. Y la ciencia en general no tiene noticias. Esto es una muy mala noticia para el periodismo, porque justamente el periodismo vive de noticias y la ciencia no tiene nada para darle. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene historias. Historias que tardan un montón en hacerse, en general son generacionales. Yo trabajo en algo en lo cual seguramente heredé de mis directores de tesis, de postdoc, de lo que fuera, que a su vez heredaron y así sucesivamente. Sin embargo, lo que nos llega en general es un formato periodístico de noticias. No solo eso, hay un formato muy particular de noticias que empiezan indudablemente siempre con la misma frase, que es un grupo de científicos. ¿Vieron cuando aparece una nota en el diario? Empieza diciendo un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos, en general Michigan, no sé por qué. Un grupo de científicos de la Universidad de Michigan descubrió el gen de la estupidez.
Bueno, esa es una noticia y es falsa en tanto noticia, porque seguramente detrás de eso hay una historia y la ciencia está en la historia, no en la noticia. Por lo tanto, estamos fallando en la forma de comunicar esas historias al transformarlas en noticias porque no tenemos el espacio o los medios o las ganas de dedicarnos a contar historias. Y el ejemplo que les pongo acá es un ejemplo generacional, ¿sí? Porque está sacado directamente de algo que se llamaba Sábados de Superacción. ¿Cuántos? La mitad más o menos, ¿sí? Donde solían pasar una película maravillosa llamada El regreso del monstruo de dos cabezas, ¿sí? No sé si alguno la recuerda, pero había un científico loco, ¿sí? Por supuesto con acento alemán, como corresponde a un científico loco, que quería destruir el mundo y todas esas cosas, pero se está por morir este tipo y dice, ya sé lo que voy a hacer. Antes de morirme voy a hacer que trasplanten mi cabeza a otro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Le buscan otro cuerpo, es un condenado a muerte de una prisión, y hay dos problemas. El primero, por supuesto, ese científico es recontrarracista y el condenado que le encuentran es negro. Y segundo problema, los médicos se equivocan. En lugar de sacar la cabeza del condenado y ponerla del otro, dejan las dos cabezas. Entonces, cuando se despierta, no sé si lo llegan a ver acá, que están las dos cabezas, se despierta el científico y mira para el costado, está en el hombro, el científico mira al costado y dice, oh no, maldito negro, ¿dónde estoy? Es absolutamente maravillosa la película, ¿sí? Pero supónganse que esto ocurriera de verdad, que hubiera un trasplante de cabezas, lo cual es un problema filosófico ya de por sí. Bueno, ¿qué es lo que nos hubiera llegado? Nos hubiera llegado una noticia de se logró el monstruo de dos cabezas. Una noticia puntual, posiblemente un grupo de científicos de la Universidad de Michigan descubrió el monstruo de dos cabezas, dejando atrás la historia. La historia de un trasplante, tenemos que juntar nervios, tenemos que juntar vasos sanguíneos, tenemos que ver qué pasa con la actividad neuronal al ser trasplantada a otro cuerpo. Y eso quedaría afuera, en general, de lo que nos llegaría en tanto público. Por lo tanto, otra de las razones por las cuales la ciencia está escindida del resto del mundo es porque lo que le llega al resto del mundo no es la ciencia, son las noticias de la ciencia, que es muy diferente. No solo eso. Además de esto, en general las noticias de la ciencia nos llegan en forma ahistórica, como si las cosas de pronto se descubrieran, como si un científico un día se despierta y dice, ya está, voy a descubrir tal cosa. Y obviamente no es así, y requerimos sin duda una perspectiva histórica para entender la ciencia, y acá corre en mi ayuda mi gran amigo Asterix, porque en cada uno de los capítulos de Asterix hay un montón de contextos de ciencia, como lo maravilloso que nos contaban recién de la preservación en sal, que posiblemente esté cerca de Asterix y Cleopatra, uno de los mejores capítulos, pero no lo contamos de esa manera. Solemos contar las cosas de manera ahistórica. De hecho, juzgamos el pasado científico desde hoy. En nuestras clases, estoy hablando de biología, ¿cuántas veces logramos que los alumnos se burlen de un Lamarck, por ejemplo, el tipo que propuso herencia de los caracteres adquiridos? Claro, lo estamos viendo desde hoy, no desde 1700 y pico, en la cual Lamarck fue el primero que propuso que los bichos cambian. O sea, propuso una teoría completa de la evolución. Si le sacamos la historia a compartir la ciencia, no estamos compartiendo ciencia, estamos compartiendo otra cosa. Y por último, lo que realmente nos ocupa es que la ciencia es difícil de comunicar porque no se relaciona con nosotros en tanto público. En general, las noticias de ciencia que llegan están muy alejadas de la vida cotidiana. De hecho, hay una frase muy conocida que es que lo que solemos enseñar y comunicar son respuestas a preguntas que la gente no se hace. Lo que enseñamos en la clase de ciencia son respuestas a preguntas que los pibes no se hacen. Y acá permítanme hacer una pequeña prueba con todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes no pudieron dormir durante semanas hasta que no se descubrió el bosón de Higgs? Y cuando se descubrió, ¿se fueron a emborrachar al bar de enfrente? Porque por fin, ahora sí soy una persona plena. Y no. Sí, es maravilloso, por supuesto, pero no lo sentimos relacionado con nosotros. Y de hecho hay un montón, enormísimo montón, de fenómenos que acercan la ciencia a la vida cotidiana. Uno puede hablar de la ciencia que tiene que ver con el bostezo, con la sonrisa, la ciencia que tiene que ver con cantar en el baño, la ciencia que tiene que ver con un montón de aspectos de nuestra casa, del jardín, que tiene que ver con el deporte y así sucesivamente. Y por supuesto, uno puede hablar de la ciencia en la cocina, que es lo que nos ocupa justamente ahora. ¿Y de qué habla uno cuando habla de la ciencia en la cocina? Sobre todo, habla de ciencia. Puede meterle aspectos culinarios, pero acá es una excusa para hablar de ciencia, porque la cocina es un laboratorio. Sin duda que uno está haciendo fenómenos químicos, fenómenos físicos, fenómenos biológicos, dependiendo de qué sean los recursos con los que uno cuente,
no los deja pasar en general. Cuando uno se hace un té y le pone un chorrito de jugo de limón y ve que el té se aclara muchísimo, dice, y se aclaró. Si uno levanta ese dato y pregunta, ¿y por qué se aclaró? ¿Y si le pones un chorrito de agua, se aclara lo mismo? No. Ah, entonces no es simplemente que lo estás diluyendo, estás haciendo algún tipo de reacción química. Pará, si con el jugo de limón se está aclarando, ¿qué pasa si le pones un poco de bicarbonato de sodio? Bueno, va a estar intomable, empecemos por ahí. Pero aún así, seguramente ocurra lo contrario, o sea, se oscurezca. Ah, está pasando algo con el té entonces. Y así tenemos cualquier cantidad de recursos dentro de la cocina que son la excusa perfecta para hablar de ciencia, y ciencia que nos interesa, porque finalmente, ¿qué nos puede interesar más que lo que ocurre en la comida? Esto tiene su historia también, por supuesto, hay muchos antecedentes, posiblemente el principal es un gran fisiólogo, gastrónomo, científico, contrarrevolucionario, llamado Antoine Brigat-Savarin, que publicó alrededor de la época de la Revolución Francesa un libro maravilloso denominado Fisiología del Gusto. Un tratado de artes culinarias. Después tuvo que exiliarse justamente por estar en contra de la revolución y murió poco después. Pero este libro es una joya que es un pionero de hablar de la ciencia de la cocina, particularmente de fenómenos sensoriales. No se limita a fenómenos sensoriales, también habla de química y de física, pero munido de una cantidad de recetas, de recursos culinarios, él habla de ¿quién es el que le parece rica o fea o más gustosa o menos sabrosa una comida? ¿Dónde está ese sabor? Y comienza a hablar del cerebro, porque obviamente este es un tema de las neurociencias, estamos hablando de fisiología sensorial. En particular decíamos que de fisiología sensorial no limitada al gusto. Esto para ustedes es obviamente común, para el público no. Que la comida no es solamente gusto, sino sobre todo olfato, dado que por la vía retronasal hay, dependiendo del caso, un porcentaje muy importante de lo que interpretamos como sabor o flavor en términos un poquito más técnicos. Y esto nos da por una cantidad de experimentos enormes. Y cuando digo experimentos, no estoy hablando de una ultracentrífuga o un microscopio de 2 fotones, de cosas que realmente podemos hacer en un aula, en el bar, en nuestra casa, donde querramos, y son infalibles. Algo tan sencillo como ponerse a contar papilas gustativas. Eso para la gente es una sorpresa, que se pueden ver las papilas gustativas a simple vista o con una lupa. Uno puede pedirle a la gente de frente a un espejo, saque la lengua, si quieren se lo pintan con un poquito de colorante para tortas o lo que fuera, y con una lupa pueden contar la densidad de papilas gustativas. ¿Sí? Y acá es importante el concepto de densidad, no importa la cantidad total, sino la cantidad por unidad de superficie. Y por ejemplo, y acá hay un arte olvidado, cómo determinar la superficie igual, uno podría usar, por ejemplo, un ojalillo. ¿Sí? Entonces, al utilizar un ojalillo, que es una especie en extinción, lamentablemente, uno puede tener una superficie igual para distintas lenguas y contar con el dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 20 papilas, 30 papilas, lo de fuera, y con eso, ¿qué? Correlacionarlo con experimentos de fisiología sensorial. Por ejemplo, hacer un experimento de umbral sensorial frente a determinado gusto. Y hacer una dilución seriada de algo salado, de algo amargo o lo que fuera, y correlacionar el mínimo umbral de detección de ese gusto con la densidad de papilas. Es un mundo, es un descubrimiento para el público eso. Ah, entonces la gente gusta diferente y eso depende, entre otras cosas, de las papilas. ¡Wow! Uno también puede desmitificar el famoso dibujito que suele estar en todos los textos de la lengua dividida en sabores. ¿Vieron? La punta para esto, eso es mentira, claramente. ¿Sí? Hay una cierta tendencia, pero finalmente no es cierto, toda la lengua es igualmente, muy parecidamente sensible a los distintos sabores. Y esto uno cómo lo demuestra, con hisopos y gustos prototípicos, con agua tónica, con algo salado, con algo dulce, etc. Un hisopo y tocar. Y la gente va a decir, ¿cómo no era que la punta era dulce o que la punta era salada? No, no era. Y ese momento de descubrimiento es cuando pasa ciencia. Y no hay nada más maravilloso que pueda pasar ciencia. A nosotros nos pasa, no todos los días, nos pasa de vez en cuando en el laboratorio, en las fábricas, en los institutos. Bueno, ¿por qué guardárnoslo nosotros y no compartir ese momento de que pase ciencia? Decíamos esto de la vía retronasal, y hay cualquier cantidad de experimentos que se pueden hacer, incluyendo jugar a 9 semanas y media. Muy sencillo, hay que conseguir a Kim Basinger y pedirle se tape los ojos, ¿sí? Y dar determinados sabores prototípicos con la nariz tapada o destapada. Eso, tan pavo, tan sencillo, es un mundo de descubrimiento. Y cuando alguien no puede determinar que
¿Cuál es el gusto? Porque tiene la nariz tapada, está haciendo ciencia. Está haciendo un descubrimiento personal que no se la va a ir con nada. Y después, por supuesto, lo va a repetir, va a hacerlo en cuanta fiesta pueda hacerlo, en cuanto cumpleaños pueda haber, y hasta es un elemento de levante bastante interesante que no hay que dejar desdeñado, ¿sí? Sobre todo si está Kim Basinger de por medio. Pero hasta ahora veníamos hablando de cuestiones anecdóticas. Hay un concepto que ustedes conocen muy bien que se denomina gastronomía molecular. En este momento es un concepto aplicado a restaurantes caros con platos enormes con porciones pequeñas en el medio. Pero en realidad nació como un concepto científico, nació a instancias de científicos interesados en el tema y hasta tiene una fecha de comienzo que ocurrió un taller en un lugar que se llama Erice, en Sicilia, en 1992, un lugar bellísimo en la cima de un monte en Sicilia, que es una ciudad medieval que incluye a un instituto de física que se denomina Instituto Ettore Majorana, que organiza talleres y seminarios de distintos temas. Y en ese momento se organizó este taller que juntó sobre todo a científicos y algún que otro cocinero colado. Los organizadores principales, y estos nombres son importantes para la disciplina, son Nicholas Curti, que es este señor de nacionalizado inglés, un físico, Harold McGee, de background de bioquímica norteamericano, y Hervé Tisse, que es un físico-químico francés. Curti murió hace ya varios años. Harold McGee es autor de varios de los libros principales de esta disciplina, y Hervé Tisse es una de las estrellas, por ahí es el que más conocido es para el gran público porque da un montón de charlas, ha hecho documentales, participa también en actividades en restaurantes, pero la verdad estos tres tipos crearon esta cosa por diversión, porque se querían juntar, hablar de lo que les gustaba, que era ciencia y cocina, y lograron crear una especie de disciplina nueva que ha ido creciendo muchísimo. Se han colado los cocineros en todo esto, algunos de los cuales son más conocidos que otros. Algunos de los más respetables en el rubro son este señor llamado Heston Blumenthal, que tiene un restaurante llamado The Fat Duck en Inglaterra, un restaurante de estrellas Michelin, realmente muy conocido. El más conocido posiblemente en nuestro medio es Ferran Adrià, el creador del restaurante El Bulli en Barcelona, ahora cerrado, ahora solamente abierto como taller de creación, y que la verdad le ha ido bárbaro el tipo, ahora da charlas de autoayuda, ¿sí? Básicamente ha hecho toda una carrera Ferran Adrià a partir de la gastronomía, y uno de los franceses más importantes, Pierre Gagné, que tiene un restaurante también en la zona de Provence, que aplica con comida de verdad, digamos, con elementos del campo cercano, aplica algunos principios de gastronomía molecular. Entonces se han colado los cocineros y con el tiempo también aparecieron libros, algunos de los cuales han sido muy importantes. Yo les había mencionado a este señor Harold McGee. Esta es un poco la Biblia de hablar de ciencia y cocina. Es un libro muy gordo que ya ha tenido varias ediciones, que se llama esto. Tiene una traducción en España, que creo le pusieron La cocina y los alimentos. ¿Sí? Esto realmente, si uno tiene que buscar una bibliografía adecuada de este tema, yo comenzaría por el libro de Harold McGee, pero hay muchos otros, incluyendo libros de química. ¿Sí? Peter Barham es un químico de Chicago, y este libro se llama La ciencia de la cocina, es un libro de química. Uno lo podría leer como un libro de texto de química inorgánica, orgánica y biológica, porque ocupa los tres. Y también hay varios libros estrictamente de divulgación, con anécdotas sobre la ciencia y la cocina. Este es uno de los conocidos, que es lo que Einstein le dijo a su cocinero. Los tres están traducidos, por si a alguno le interesa, lamentablemente traducidos en España, no suelen llegar mucho aquí, y si llegan son carísimos. Tenemos en nuestro medio también algunos libros, y acá un poquitito de las cosas que estamos haciendo. Hemos publicado varios libros que tienen que ver con este tema, con la enorme sorpresa de que la gente los lee. ¿Sí? No son libros que el típico libro de divulgación científica, como por ejemplo La breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que es el típico libro que uno lleva bajo el brazo, así, con la tapa para afuera. Miren lo que leo, miren lo que leo. Estos, por algún motivo que todavía no terminamos de entender, si realmente se leen, se comparten, se comentan, nos llega un montón de información al respecto. Tenemos tanto libros de divulgación como estos, como libros un poquito más sesudos, por así decirlo, como los libros de Mariana Kopman, que es una gran experta en higiene y seguridad de los alimentos, que ha escrito estos 2 tomos de gastronomía molecular. Y hemos ido un poquito más allá, antes de meternos con los temas a los cuales se refieren, y hemos metido algunos de estos temas directamente en la academia. Cuando digo hemos es porque acá hemos hecho algunas cosas, pero hablamos también de academia en todo el mundo. Ha aparecido la disciplina gastronomía molecular en varias universidades, tanto como talleres, como ciclos de charlas. Esto en particular es un ciclo de charlas que se viene haciendo en forma anual en Harvard, pero también en Europa, en varios lugares, se ha instaurado esta disciplina como una forma
de, por un lado, juntar mundos aparentemente no tan reconciliables como la ciencia y la cocina, y por otro lado, para tener elementos para comunicar la ciencia. Porque, vuelvo al principio, yo les estoy hablando de este matrimonio, como una excusa para contar la ciencia. No solamente está en la academia, sí, recientemente también está en el espectáculo, y esto se los cuento porque nos divierte muchísimo. Desde hace unos años estamos haciendo espectáculos, por así llamarlos, de ciencia y cocina en Tecnópolis, entre científicos y cocineros. Los cocineros son los chicos de Cocineros Argentinos, el programa de la televisión pública, y los científicos somos los nerds, básicamente. Y la verdad que nosotros nos divertimos muchísimo y vemos que hay una comunicación que de otra manera no se logra. Esto no se logra con una charla de ciencia, por más que sea una charla absolutamente amena, por más que sea de temas que a la gente le pueda interesar. El formato de lograr un espectáculo a partir de la ciencia y la cocina nos ha funcionado de una manera que otros formatos realmente no han funcionado. Pero, ¿de qué hablamos? ¿De qué temas hablamos cuando hablamos de ciencia y cocina? O en todo caso, ¿qué ejemplos les puedo compartir yo que han funcionado en estas aventuras que venimos haciendo de comunicar la ciencia? ¿Cuáles son los ejemplos que claramente la gente se siente inmediatamente identificada? Un montón. 3 o 4, ¿sí? Las espumas, incorporar aire a las preparaciones, que por otro lado es una de las preparaciones más complicadas. Una preparación estable que incorpore aire y de pronto crezca, ¿sí? El soufflé es el peor castigo del cocinero, por ejemplo, tanto el cocinero profesional como el cocinero amateur. Bueno, contar por qué ocurre, qué condiciones hay para batir claras a nieve, cuáles son los enemigos de las claras batidas a nieve, qué condiciones hay para hacer crema batida, para llegar a crema chantilly, para hacer un soufflé, etcétera, etcétera. Esto es algo que inmediatamente para las orejas, ¿sí? Por supuesto, las grandes científicas de todo esto son las abuelas, que no hay con qué darle, y ellas saben muchísimo más de cualquiera de nosotros, pero cuando se da el diálogo entre el curro de alguna abuela de batir claras siempre en ollas de cobre, etcétera, y ver cuál es la reacción que ocurre, que justifica o bien mitifica ese concepto, es donde se da este diálogo entre ciencia y resto del mundo, o sea, entre los dos bandos. ¿Qué más? ¿Sí? Cambios de estructura, por supuesto. Hablar de mitos. ¿Es cierto que la pasta está hecha cuando uno la tira frente al azulejo y se queda pegada? Sí, claro que es cierto. Porque básicamente se logró el mínimo grado de gelatinización como para que esté pegajosa, se forme esa pegatina y se quede pegada. Antes de eso todavía no se había dado la reacción en grado tal como para que la pasta estuviera al dente o suficientemente blanda. De nuevo, son mitos que uno va a buscar y después intenta encontrarle algún tipo de explicación. ¿Qué más podemos hablar? De reacciones químicas, ¿sí? La oxidación es una de las más clásicas, ¿sí? Porque hay frutas que vos las cortás y se ponen pardas. Está bien, nosotros lo hacemos eso en el laboratorio con otro tipo de oxidaciones, pero ocurre frente a nuestros ojos en nuestra casa, en nuestra cocina. ¿Por qué ocurre? Siempre ocurre. ¿Qué mitos hay alrededor de esto? Hay algunos mitos que son muy divertidos, por ejemplo, que el carozo de la palta es un antioxidante. ¿Por qué? Porque vos cortás la palta al medio, le dejás el carozo, todo se pone pardo, sacás el carozo y abajo del carozo está verde. No te dije, es antioxidante. Es un mito bastante difundido hasta que vos reemplazás el carozo por una bombita de 50 watts, ¿sí? O por una figurita, por lo que fuera, y de nuevo esa parte queda verde. Con lo cual inducís a que la gente piense que el carozo no tiene propiedades antioxidantes, simplemente no está permitiendo el oxígeno llegue a producir esa reacción o en todo caso lo está retardando. Por lo tanto, hay muchísimos temas de conversación aquí metidos, veamos un par más, ¿sí? Algunas reacciones volátiles, la más famosa de las cuales es la de los compuestos volátiles que se producen al cortar una cebolla, ¿sí? Que uno puede explicar qué es lo que sucede porque está rompiendo las paredes celulares, cuál es la reacción que está ocurriendo, pero lo más divertido es ver cuáles son las curas para esto, las cuales hay cualquier cantidad, ¿sí? Desde prender un fósforo, apagarlo y ponerlo acá. ¿Cómo? Sí, me funciona, sí. ¿Cómo que te funciona? No puede ser, ¿sí? O bien, el más difundido de todos, ¿sí? Agarrar y cortar la cebolla con una canilla abierta. Ni siquiera la cebolla tiene que estar abajo de la canilla. O sea, el agua tiene alguna propiedad mágica, aunque esté a distancia, que lava las lágrimas o que se lleva eso. Suena extraño. ¿Y cuál es la única forma de charlar de estos mitos? Hacerlos. Estar cortando cebolla con un fósforo en el medio, por más ridículo que parezca, aunque uno sea investigador del CONICET, uno lo puede hacer. O bien cortar la cebolla con una canilla abierta al lado, o incluso la cebolla abajo del agua, es básicamente lo mismo, no funciona demasiado. O bien la única solución que funciona, que es usar antiparras. Que cuando uno lo hace, la gente se da cuenta de que efectivamente hay algo que es volátil y se entiende el concepto de volatilidad. Algo que cuando uno corta es casi gaseoso, está en el aire y por eso puede llegar a los ojos, ¿sí?
Por supuesto que hay un montón de conceptos ahí metidos en el medio, el tipo de reacciones que ocurren, por qué es irritante, etcétera, que uno no se va a meter en detalle. ¿Qué otros ejemplos podemos dar? Bueno, recién hablábamos de pH, ¿sí? La cantidad de indicadores naturales de pH que hay. Hablábamos del té hace un ratito, ¿sí? Como el cambio de color en función del pH por taninos o por otras sustancias. Y por supuesto el jugo de repollo, que se sigue usando afortunadamente en las aulas, se sigue usando como indicador de pH en reacciones en el secundario e incluso en la universidad, y es maravilloso. ¿Sí? No tenemos por qué explicar cuál es el colorante presente en determinados vegetales que cambia de color en el pH, simplemente verlo. Y ese simplemente verlo abre un universo que es una puerta de entrada a la química, por otro lado. ¿Qué más podemos hablar? De ciertas reacciones más explosivas, ¿sí? Una de las más hermosas es obviamente la producción de pochoclo, ¿sí? La producción de pochoclo es simplemente calentar granos de maíz y ver que algo está pasando. Es raro, ¿no? Es raro, uno calienta cosas y no explotan. Sin embargo, uno calienta un grano de maíz y explota. Y cuando uno le dice a la gente, che, pero a ver, ¿qué puede haber ahí adentro que cuando lo calentás quiere salir? Y de a poco se lleva el concepto, che, ¿será que hay agua ahí adentro? Pero está totalmente seco el grano de maíz, ¿cómo agua? Sí, tiene agua, tiene poca agua, pero tiene agua. ¿Y qué pasa con el agua cuando la calentás? Se vuelve vapor. Y si el vapor está encerrado, porque el maíz, particularmente el pisingallo, tiene una cáscara muy, muy dura y no puede salir, ¿qué va a hacer? Va a explotar. Al explotar, el almidón se va para afuera, por lo tanto queda el pochoclo blanco y blando. Entonces, eso que a la gente le gusta comer pochoclo y le gusta hacerlo, le agregás un pequeño valor adicional, un valor agregado de entender qué está pasando y por qué hay ciertos granos de maíz que funcionan y otros que no. Y esto es fascinante para alguien que está de ese lado de los dos bandos. También podemos hablar de mi mito favorito. ¿Cuántas veces estamos escuchando a los cocineros de la tele hablando de sellar la carne? Vamos. ¿Sellar la carne para qué? Para cerrar los poros de la carne y que el agua se quede adentro. Muchachos. ¿Cómo poros de la carne? ¿La carne tiene poros? ¿Qué? ¿Y vos lo cerrás y entonces el agua no sale? Algo falla ahí. La única forma de convencer a algunos cocineros de que esto era absolutamente incorrecto fue hacer el experimento. Con amigos cocineros agarramos 2 trozos de carne de peso similar, uno sellado, otro no, y después los 2 al horno. Según la hipótesis de sellar la carne cierra los poros, aquel que estaba sellado tenía que pesar mucho más, porque tenía que haber mantenido mucha más agua adentro, mientras que el otro, el agua se hubiera evaporado. Obviamente, cuando sacamos los 2 pedazos de carne, los 2 pesaban más o menos lo mismo, o sea, mucho menos que al principio, porque en los 2 el agua se había evaporado por igual. El sellado de las carnes no cierra ningún poro, aunque se los digan en Canal Gourmet, en Utilísima y lo que quieran ver. Sí, es cierto que hay una diferencia. El sellado de la carne produce la reacción de Maillard. Y la reacción de Maillard genera miles de compuestos nuevos, con sabores, olores y colores nuevos. Es mucho más rica la carne sellada. Al ser más rica, uno la come y saliva más. Si saliva más, porque el cerebro dice esto está rico, hay que mandar saliva, básicamente nos va a parecer más húmeda. Va a parecernos como que realmente mantuvo más agua. Pero es un mito de los más difundidos que vale la pena también conversarlo con nuestro público y con nuestros cocineros amigos. Hace un ratito se hablaba de la mayonesa. El tema de las emulsiones es infinito como ejemplo de lo que está ocurriendo ahí. Porque la mayonesa es imposible. Esa es, de acuerdo a la química, la mayonesa es mezclar agua y aceite. ¿Sí? Y no podemos mezclar agua y aceite. El agua que está en la yema, el agua del jugo de limón y el aceite uno va agregando. Y de pronto se hace algo que parece una mezcla. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, comenzando por tratar de mezclar agua y aceite y ver que se separan por densidad, etc. Y ver que algo tiene que haber, algún elemento extraño y misterioso tiene que haber en la mayonesa, que si al menos no los mezcle el agua y el aceite, logra que se junten, que se revuelvan. Bueno, entonces uno ahí llega al concepto de emulsión, de emulsificante, de lecitina, si tiene ganas de meter nombres un poquitito más complicados. Y esto es fascinante, entender que la mayonesa es imposible a menos que existan emulsificantes. Y si no hay emulsificantes, estamos hablando de una vinagreta y no de una mayonesa. También hay ejemplos que son un poquitito más divertidos, que no tienen tanto que ver con la cocina, que es, por ejemplo, las leyes de Murphy. ¿Sí? La ley que dice que siempre se cae una tostada, cae dulce para abajo, que es estrictamente cierta. Si uno hace el experimento, la probabilidad debería ser del 50%. La mitad de las veces debería caer dulce para abajo, la mitad dulce para arriba, y la mayoría de las veces cae dulce para abajo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Habrá alguna explicación o es simplemente la ley de Murphy es cierta y todo nos sale mal? Bueno, uno tendría que hacer entonces por ahí una grabación en cámara lenta de la dinámica de una tostada cayendo
Y lo que va a ver es que con la altura normal de nuestras mesas, que es más bajo que esto, ¿sí? Una mesa normal está más o menos por acá, cuando pasa el centro de masa de la tostada hacia afuera de la mesa y no le queda otra de caerse, la altura en general le da para que dé media vuelta en el aire. Por lo tanto, que caiga dulce para abajo. Pero esto inmediatamente nos lleva a ciencia aplicada. Podemos hacer una solución con esto. ¿Cuál es? Comer en mesas el doble de alto. Por lo tanto, vas a terminar comiendo así, pero si se te cae la tostada, te va a quedar dulce para arriba. O bien, la otra posibilidad es hacer tostaditas de 2x2, porque eso afecta el centro de masa de tal manera que le permite dar una vuelta completa. Y el tercer remedio posible que brinda la ciencia es cuando uno va a comer tostadas untadas con dulce de leche, comerlas pero subidas al lomo de un gato. Porque entonces, si el gato se cae, cae siempre patas para abajo, por tanto la tostada queda para arriba. Y esto, créanlo o no, lo hicimos en un programa de tele, ningún animal sufrió durante la realización de ese programa. Estos simplemente son ejemplos de cómo se puede abordar el tema de la ciencia y la cocina. Primero porque tiene un interés científico per se, pero sobre todo como una excusa para contar lo que hacemos, que nosotros sabemos que es fascinante. ¿Y por qué no el resto del mundo tiene que saber y compartir que es fascinante? Entonces, ¿para qué este matrimonio? Estas son algunas ideas para un montón de cosas. Sin duda que nos ayuda a contar la ciencia. Eso es lo principal que yo traté de compartir con ustedes. Genera interés, sin duda, porque es algo cotidiano, es algo cercano al público, no es el bosón de Higgs. Hay uno de los objetivos de los que hacemos ciencia, y particularmente del Ministerio de Ciencia y del CONICET, es fomentar vocaciones científicas. Necesitamos más cientifiquitos. Hay un montón de áreas de la ciencia que tienen mayor demanda que oferta. Hay áreas de la ciencia que los pibes no terminan la carrera porque se van a trabajar. Algunas ingenierías, la geología, la informática. Tenemos que fomentar mayores vocaciones y hablar de estas cosas lo fomenta. Por supuesto, es ciencia aplicada. ¿Sí? Si ahora, me parece que Santiago se fue, pero nosotros en los informes de CONICET, al final tenemos que poner siempre el verso de para qué sirve lo que hacemos. Bueno, entre otras cosas, sirve para contárselo a la gente. También es una aplicación de la ciencia. Si hablamos de cocina en particular, ¿sí? Si sabemos cómo ocurren ciertas reacciones, podemos pifiarla menos y podemos aprender cosas que podrían llegar a ser bastante interesantes desde el punto de vista culinario. Y tal vez lo más importante de todo sea esto, sea que uno, hablando de ciencia y haciendo ciencia, se puede divertir como loco, lo cual desmitifica el mito mayor que existe en este mundo, que es que los científicos nunca se divierten. Muchas gracias. Por favor, durante el siguiente show les pedimos que no saquen fotos ni prendan ningún aparato que emita luz.